vamos a hablar básicamente a lo largo del día de hoy, y seguro que Sor Purificación después incidirá en ello, de tres cuestiones: fragilidad, dignidad y hospitalidad para nosotros. Centro hospitalario no es solo centro sanitario o sociosanitario, es centro de hospitalidad. Fragilidad, ¿por qué? Pues porque el ser humano es frágil, desde que nace hasta que muere, y durante toda su vida o durante toda nuestra vida esta fragilidad nos va acompañando y tenemos que saber asumirla y aceptarla y gestionar la fragilidad del otro, sabiendo también que tenemos que gestionar nuestra propia fragilidad. Potter, en su momento, cuando habla de la bioética, pretende en alguna medida fijar una serie de criterios que tiendan puentes, que lleven a cabo un diálogo entre las ciencias experimentales y las humanísticas, entre la ciencia y la humanidad, y, si me permiten, y en este entorno hospitalario de hospitalidad, entre ciencia y dignidad, que es la segunda palabra de las que le quería hablarles, o concepto. Dignidad que, como decía Juan Pablo II, es un concepto que debe tener una aceptación de conciencia universal. La dignidad no es ya solo un derecho, forma parte de la metafísica propia del ser humano y da sentido a la vida. No existe el hombre sin dignidad. A veces nos hemos quedado en un concepto muy reductista, nos hemos quedado en un concepto de que digno o la dignidad es vivir honrosamente, a veces sobrevivir, tiene una vida digna. No, la dignidad es mucho más. Y en esa dignidad, y para esa dignidad, por lo menos a título personal lo considero, llega la hospitalidad en un momento determinado. O sea que no seré yo quien enmiende la plana a Potter, evidentemente, su mérito tiene, pero sí que en alguna medida pues alzo mi pequeña voz para decir que ya en el siglo XIX un religioso italiano, el padre Meni, habló de ética en toda actuación, habló de dignificar la existencia del ser humano. Y ese es nuestro compromiso. Con lo cual, nosotros en alguna medida podemos compartir con ustedes nuestra experiencia. Y esta jornada y la creación del primer Comité de Ética Asistencial de una institución de carácter privado en Castilla y León, como es el de la Provincia Canónica de Palencia de las Hermanas Hospitalarias, es una manifestación viva de ese compromiso con la hospitalidad, por ende con la dignidad, por ende con la fragilidad del ser humano. La bioética tiene una larga trayectoria en Hermanas Hospitalarias y especialmente en la Provincia Canónica de Palencia. Voy a hacer una breve reseña del desarrollo. El 20 de marzo de 1998 se acredita el Comité de Ética Asistencial del Hospital Aitameni. Ese mismo año se crea el Centro Meni de Bioética con la finalidad de mejorar la calidad de la asistencia y promover el respeto a los derechos humanos en el ámbito de la salud, tanto dentro de nuestra institución como fuera de ella. En el año 2001 se crea la Comisión Provincial de Bioética, cuyo ámbito de actuación son todos los centros de la provincia. Dicha comisión ha publicado 2 documentos de recomendaciones. 1. Ética en la conducta sexual de los pacientes atendidos en los centros, y otro de cuidados paliativos y problemas éticos al final de la vida. Hemos mantenido vínculos de colaboración con la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Salamanca y con la Universidad de Comillas. Y el año pasado se acreditó el Comité de Hermanas Hospitalarias de la Provincia Canónica de Palencia por parte de la Comisión de Bioética de Castilla y León. La hospitalidad es el valor que define a nuestra institución. Es un valor humano esencial. Su origen está en la práctica humanitaria de las antiguas culturas y, de modo particular,
en la tradición cristiana que ha inspirado nuestra obra. Es una acción de intersubjetividad que nos conduce a salir de nuestro propio interés. Conlleva un encuentro con el otro y nos mueve a responder a sus necesidades. Siempre acompañamos en la fragilidad. Cuando ese otro es más vulnerable, somática, psicológica, social, económica o espiritual, entonces más significativa y más comprometida es la hospitalidad. La hospitalidad es ella misma una experiencia ética fundamental y englobante de nuestra misión que refuerza la dimensión ética propia de toda acción con la persona que acogemos, con nuestros pacientes o usuarios. Es más, toda falta de ética en nuestra actividad va contra la misma hospitalidad. Es una quiebra moral de nuestro ser y hacer hospitalario. Por esta razón, y conscientes de los interrogantes nuevos que la ética plantea en la práctica asistencial, la incluimos entre nuestros valores hospitalarios. Este año, como todos o muchos sabemos, celebramos, y lo estamos haciendo, el centenario del fallecimiento de nuestro fundador. Y quiero terminar con unas palabras de San Benito Meni. Son unas de las muchas que podríamos traer aquí al caso, que hace más de 120 años que se dijeron, o que las dijo, que nos las inculcaba sobre todo a las hermanas y a los hermanos de San Juan de Dios, pero que tienen actualidad vigente hoy y creo que siempre. Nos decía a nosotras: aquí nuestro trabajo consiste principalmente en atender al servicio de los pobres. Todos los días les levantamos, les damos de comer, les curamos, vestimos y limpiamos. Tenemos horas dedicadas al rezo, pero el principal cuidado nuestro es el de la hospitalidad, la acogida, el cuidado, la atención directa y personalizada. Les deseo una feliz y provechosa jornada con la seguridad de que su trabajo contribuirá a mejorar la calidad de la asistencia que prestamos, porque no tenemos que olvidar, como nos recuerda también San Benito Meni, que las personas a las que asistimos son el centro de nuestra misión. Nuestra tarea principal es atenderles y ayudarles a desarrollar su propio proyecto vital, especialmente en las situaciones de fragilidad. Destacar la importancia y la oportunidad de estas jornadas, ¿no? En un momento donde el modelo de atención está claramente cambiando, ¿no? Pasamos de un modelo centrado en los procesos, luego al modelo centrado en el paciente, y ahora estamos pasando al modelo centrado en las personas, ¿no? Las personas donde, aparte del paciente, hay que tener en cuenta todo su entorno social, todas sus creencias, todo el aspecto espiritual, digamos, ¿no? Un modelo que encima promulga mucho ahora, y se oye hablar mucho, el tema del empoderamiento, ¿no? de los pacientes. Pero quizás a lo mejor se está centrando demasiado en aspectos demasiados en lo que es la formación y el autocuidado, que debe de ser así, ¿no? Se habla mucho ahora de las escuelas de pacientes, del paciente experto, pero quizás no había que olvidar que el empoderamiento no es dar solamente información, sino que es dar la capacidad de decidir. Y ese es un tema muy interesante que se va a abordar hoy en las jornadas, ¿no? Solo si el paciente es competente, si tiene capacidad suficiente, pues, y ha sido formado e informado, podrá gestionar de forma adecuada los valores de conflicto y formar decisiones autónomas sobre su salud, un aspecto realmente fundamental, ¿no? Pero la evaluación de estas competencias y la determinación de la capacidad es una tarea realmente compleja, ¿no?
No existen ni criterios, ni estándares, ni protocolos consensuados para su adecuada evaluación y, sin embargo, tiene una gran trascendencia y una enorme responsabilidad, tanto ética como jurídica. Hoy ya se consideran incorrectos, se hablará posiblemente en la primera mesa, ¿no?, algunos criterios que se mantenían tradicionalmente desde una visión paternalista de la relación médico-paciente, ¿no? Bueno, como que una enfermedad que es grave pues parece que ya incapacita al paciente, ¿no? Pero tampoco son aceptables posturas excesivamente permisivas, como las que consideran que cualquier expresión de preferencias por parte del paciente pues es siempre obligatoria para el profesional. Entonces eso es un punto muy interesante a abordar, ¿no? No voy a profundizar más en el análisis de esta cuestión, del tema de pero ante la ausencia de criterios sí que me gustaría alabar el esfuerzo que ha realizado la Comisión de Bioética de Castilla y León, ¿no? Es como referente también para los comités de éticas asistenciales que están acreditados en esta comunidad y para los profesionales, ¿no?, que bueno, pues en varias de sus guías este comité ya se ha referido a la evaluación de la competencia y ha establecido pautas al respecto. Todas ellas están en el portal de salud. Os recuerdo pues la guía del consentimiento informado, que en esa sí que dedica un capítulo entero también a la evaluación de la capacidad, donde establece y enumera ya una serie de fases y el orden que debería de seguirse para hacer una correcta evaluación de esta capacidad, o la guía del rechazo al tratamiento en cuestiones éticas, deontológicas y jurídicas, que también hace referencia constante a la necesidad de valorar la capacidad o la competencia del paciente, o la de recomendaciones para el empleo de hemoderivados en pacientes de testigos de Jehová, ¿no?, que también dedica un capítulo en este apartado. Bueno, divide 3 supuestos concretos: pacientes menores, pacientes adultos competentes y pacientes adultos no competentes o incapaces, ¿no? Y en este contexto, unas breves palabras para la importancia que puede tener las instrucciones previas, ¿no? Importancia para conocer la voluntad del paciente o de cualquier paciente, pues se otorgan cuando éste sí que es capaz y tiene competencia suficiente para planificar anticipadamente sobre su salud y expresando sus deseos para que sean tenidos en cuenta cuando ya no pueda decidir por sí mismo. Y digo que par de datos que a lo mejor incluso pueden ser motivos luego de un debate, ¿no? Desde febrero del año 2008, en este registro se puso en marcha hasta el 23 de mayo del 14, hemos actualizado los datos, se encuentran inscritos 5.583 documentos. Pero el incremento fue exponencial hasta el año 2010 y, sin embargo, a partir de ese año la disminución es progresiva, ¿no? La mayor parte de documentos se formalizan por personal del servicio de la Administración, prácticamente el 50%, y el 40% ante testigos, ¿no? Y solamente un 13% se corresponden a que se realizan ante notario. Yo creo que quizás entre todos debamos de alguna manera llevar a cabo una labor de impulso, ¿no?, de esta planificación anticipada, promoviendo la formulación de documentos de instrucciones previas, ¿no? Que es una iniciativa de estos foros de reflexión y debate que llegan en un momento muy oportuno en nuestra comunidad, ¿no? Muy oportuno porque estamos realmente en un proceso de cambio también. Rafa lo decía desde su propio ámbito. Nuestra comunidad está en un proceso, desde el ámbito de los servicios sociales, en un proceso de transformación importante desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales. La última Ley de Servicios Sociales supone un cambio muy importante y muy profundo en la perspectiva de la atención a las personas que tienen necesidades de carácter social. Yo diría que hay 2 elementos fundamentales. Nuestra ley tiene muchas novedades, pero yo creo que hay 2 elementos fundamentales que tienen gran repercusión en cómo proyectamos hacia el futuro la manera de atender a las personas y especialmente a las personas más frágiles en todos los sentidos. Y son esos 2 elementos: por un lado es un reconocimiento y un refuerzo de la responsabilidad pública sobre los agentes y las entidades que trabajan en el sistema. Son muchos los agentes, muchas las entidades, muchas las iniciativas, pero cada vez se ve de manera más visible esa responsabilidad de la Administración de cómo se atiende y cómo se debe atender. Y por otro lado, el poner a la persona en el centro de la atención.
Poner a la persona en el centro de la atención supone olvidarnos de los colectivos, por ejemplo, ¿no? Tradicionalmente, las leyes de servicios sociales se dirigen a los mayores, a las personas con discapacidad, a los menores. Nuestra ley, por ejemplo, no habla de ningún tipo de colectivo, sino que habla siempre de las necesidades de las personas. Claro, hablar de las necesidades de las personas es muy bonito, puede sonar muy bien, pero ¿eso cómo se traduce? Pues eso se traduce en que en el momento que ponemos a la persona en el centro, quitamos a otros del centro. ¿A quién quitamos del centro? Quitamos a las organizaciones y quitamos a los profesionales, aunque son muy importantes y son imprescindibles. Pero poner a la persona en el centro significa reconocer su valor, sus derechos y fundamentalmente su dignidad. Y eso lleva a reflexiones profundas de carácter ético y lleva a transformaciones profundas. Y además esas transformaciones no solamente abordan los problemas que un profesional de carácter ético se encuentra en su vida cotidiana, sino que nos obliga a cuestionar en todos los niveles de responsabilidad, tanto en el nivel macro como en el nivel mínimo, en el micro. Cómo construimos edificios para los derechos de las personas, cómo construimos organizaciones poniendo a la persona en el centro, y luego cómo nos relacionamos con las personas que atendemos. Poner a las personas en el centro significa cambiar enfoques que tradicionalmente desde los servicios sociales han sido enfoques paternalistas. Los servicios sociales nacen de la beneficencia, que en su momento tuvo un sentido, un valor muy importante. Pero en estos momentos esa capa de paternalismo se está cuestionando, lógicamente, y se pone el poder en las personas y el derecho en las personas. Y eso pasa en todos los sectores. En el ámbito de la discapacidad, nuestro gran reto es el desarrollo de la autonomía personal. Cómo la administración, cómo las organizaciones fomentan la autonomía. Y esa autonomía física, esa autonomía mental, es capacidad de tomar decisiones sobre sus propias vidas y lo que desean hacer con sus vidas. Y lo mismo en el ámbito de las personas mayores. En este momento está en cuestionamiento, por ejemplo, el modelo tutelar que tenemos en España, después de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un modelo muy paternalista, basado en la protección, no basado en la autonomía, y que tiene que dar una vuelta, y se está dando una vuelta, para centrarlo más en los apoyos que las personas necesitan, más que en la sustitución o en la protección. Por lo tanto, estamos en un momento de cambio muy importante. Nosotros, uno de los proyectos más importantes en los que estamos involucrados y estamos llevando a cabo es precisamente la transformación y la evolución del modelo de la atención residencial de personas mayores. Nuestra comunidad es la comunidad de las más envejecidas de Europa, de las que tienen mayor esperanza de vida del mundo. Nuestra comunidad es la que tiene mayor cobertura de atención residencial de personas mayores. Estamos por encima del 7,5% sobre las personas de más de 65 años, cuando la recomendación es que esté en el 5%, España está por debajo del 5%, en el 4%. Es decir, que la atención residencial es un servicio muy utilizado y además creciente en nuestra comunidad. Cuando hemos llevado estos principios de los que estábamos hablando, de poner a la persona en el centro, ha tenido consecuencias importantes en un análisis crítico de los servicios que estamos prestando, porque tenemos que seguir avanzando y evolucionando y mejorando. Partimos del hecho de que los servicios que se tienen son servicios de calidad, son muy bien valorados muchas veces por los propios usuarios y por sus familias, pero también nos encontramos con un dilema. Por un lado, muy valorados a los que lo usan y nadie quiere utilizarlos. Ese es el dilema. Puesto que se ve como algo, un mal menor, voy a simplificar las cosas, ¿no? Porque esto requeriría mucho debate, es un mal menor, es un sitio donde vas a morir, la familia se siente culpable si tienes que utilizar la atención residencial, y cuando nos reunimos con las personas mayores demandan otro tipo de atención. ¿Por qué? Porque ven la residencia muchas veces como un hospital, como un sitio para personas muy enfermas, etcétera, etcétera.
Nuestra tradición residencial, voy a simplificar también, yo creo que tiene 3 orígenes y que en su momento los 3 cubrieron necesidades sociales, pero que en este momento nos están exigiendo cambios. Tenemos una tradición de carácter hospitalario, no desde el punto de vista hospitalario de hospitalidad, sino desde el punto de vista sanitario. Muchas de nuestras residencias se parecen más a mini hospitales, o las referencias son como mini hospitales, y este modelo percibe a la persona que la atiende como un paciente, ¿no? Un paciente, atendemos pacientes, atendemos enfermos. Tenemos otros modelos que son de carácter hotelero, ¿no? El modelo hotelero se construyó en España, muchas residencias en los años 80 de un carácter hotelero, y ahora existen residencias de carácter hotelero. La imagen social es que mi residencia es como un hotel, y eso se pone en valor, nadie quiere vivir en un hotel, pero ponemos en valor que tenemos un hotel, pero ahí la visión de la persona es como un cliente, ¿no? Y hay unas transacciones económicas, cartera de servicios, por un lado, por otro lado, un cliente que compra servicios, demanda servicios, ¿no? Hay una transacción. Tenemos un modelo también tradicional desde la Edad Media, un modelo asilar, ¿no? En el cual iba dirigido en su momento a ancianos con poca capacidad económica, abandonados, y entonces ese modelo, que era un modelo conventual, de colegio, que todavía pervive en algunos sitios, tenía esa dimensión del anciano desprotegido. Pero estos modelos, al fin y al cabo, tienen una visión como unidimensional de las personas. Atiendo a un paciente, atiendo a un anciano o atiendo a un cliente. Cuando esos son elementos circunstanciales, no son los elementos esenciales. Los elementos esenciales es una persona que en un momento dado es anciana, que en un momento dado es un cliente, que en un momento dado es un enfermo, pero que además tiene otras muchísimas dimensiones que deben ser atendidas. Esto ha supuesto que hayamos puesto en marcha un proyecto piloto en el cual lo que queremos, que se llama En mi casa, en el cual lo que queremos es que las personas perciban la atención residencial como si fuese su propia casa. Y eso choca con los 3 modelos que hemos dicho. Y además lo que se pretende es que las personas tengan una visión positiva de lo que es la atención residencial como alternativa al hogar, a la vivienda familiar. Tenemos 44 proyectos piloto en este momento. La experiencia está siendo muy positiva. Los elementos sustanciales son unidades reducidas de 12, 15 personas, personal estable, unidades suficientes en el sentido de que la gran parte de la vida se hace dentro de esas unidades. Se procura que no haya una ruptura con su pasado. En medio de la historia clínica, el elemento fundamental es la historia de vida de las personas y el proyecto de vida, en el cual la historia clínica es una pequeña parte de ese elemento de un conocimiento profundo. Porque cuando ponemos a la persona en el centro no es a la persona en genérico, no es al ser humano, es a cada una de las personas con sus necesidades, con sus aspiraciones, con sus deseos. Hay una gran flexibilidad en el funcionamiento y hay una persona de referencia que conoce profundamente a cada una de las personas y a sus familias. Estéis involucrados en este proyecto, además de manera muy entusiasta, y aspiramos a tener no solo 44, sino el próximo año 100 unidades de estas características. Tienen un gran impacto en las personas, un impacto rápido, un impacto en todo el entorno de las personas, en las personas que son atendidas, en los profesionales tiene un impacto positivísimo, en la organización y en los familiares. Estamos aprendiendo los resultados con el fin de esto, dentro de esa responsabilidad pública que decía al principio, poder garantizar unos mínimos de este modelo en todas las residencias de nuestra comunidad. Y hay un gran compromiso político con este modelo porque las Cortes, unánimemente, todos los grupos políticos, se pusieron de acuerdo hace un par de meses para decir a la Junta de Castilla y León que evalúe este modelo, que lo ponga en marcha en todos los centros
que inicie un proceso de diálogo con todas las entidades con el fin de avanzar en este modelo y llevarlo a la normativa que lo pueda hacer viable, porque es muy importante que el modelo sea viable también, y estamos viendo que es viable desde el punto de vista económico, para que en un futuro este sea el modelo que se adopte en Castilla y León. Por lo tanto, actividades formativas como esta para nosotros tienen muchísima trascendencia. Nos importa muchísimo saber qué pensáis los profesionales y nos interesa muchísimo el que en las conclusiones que se vayan sacando se vaya creando un clima de opinión que permita ir avanzando progresivamente en un proceso de transformación y que acertemos con el modelo que queremos para nuestra comunidad.